Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de historia para cuarto año de secundaria. El tema de hoy día es la primavera democrática. Bien, empecemos con nuestro tema. De una manera introductoria vamos a comenzar a hablar sobre que en episodio anterior estuvimos hablando sobre el tercer militarismo, que fue presidida por el gobierno de Sánchez Cerro y por el gobierno de Óscar R. Benavides. Terminando el episodio de estos partidos netamente militares, dictadores, con bastantes vínculos fascistas y también vínculos pues militares autoritarios, ¿verdad? Vamos a venir ahora con una república con intento de volver a ser democrática, ¿no? A poner al Perú en un tema bastante democrático. Bueno, la característica de la primavera democrática en un primer sentido va a ser que va a ser apoyado por los partidos de izquierda. Ahí vamos a incluir al Partido Comunista Peruano y también al partido aprista, ¿no? Al partido aprista. De hecho, también aquí el protagonista de esta primavera democrática va a ser el personaje de Manuel Prado Ugarteche, hijo de Mariano Ignacio Prado. Entonces es la oportunidad para que Manuel Prado Ugarteche pues cambie la cara pues de lo sucedido durante la guerra con Chile, ¿no? Y el retiro de su padre en el momento que uno más lo necesitaba. Así que tiene muchos objetivos que perseguir, ¿no? Durante este gobierno. Muy bien, continuemos con lo que nos toca hablar de la clase de hoy. Manuel Prado Ugarteche pues va a tomar las riendas del gobierno de nuestro país y de hecho una de las características de este gobierno de la República, de la Primavera Democrática, va a ser la alianza con Estados Unidos, puesto que uno de los acontecimientos más importantes sucedidos durante esta periodo de la República Peruana va a ser la Segunda Guerra Mundial. Como en un comienzo lo mencioné, este partido político va a estar apoyado por los grupos de izquierda que no tienen nada de fascistas y mucho menos nazistas. Al contrario, estos grupos de izquierda apoyan la parte comunista, que es parte de lo que es el conjunto de países, ¿verdad?, aliados durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Rusia y Estados Unidos, pero especialmente Estados Unidos. ¿Cuál era la posición del Perú durante esta época? Bueno, en un comienzo al Perú proclamó que era de una posición neutra, pero vamos a ver en este episodio de la República Peruana durante esta época en qué posición está el Perú. Las primeras obras de índole político que va a tener Manuel Prado va a ser pues crear los departamentos de Tumbes y también de Pasco. Luego va a también promulgar la Ley Orgánica de la Educación y también lo que vemos acá es que el país pues va a tener por primera vez un censo moderno, donde no solamente se van a dar cifras de, digamos, pues hombres y mujeres pues con alfabetas, ¿no? O cuánta cantidad de hombres o varones hay en la ciudad o en el país, etcétera, sino que va a ser un censo bastante completo, ¿no? Donde se va a ver la cantidad de hombres, de mujeres, sexo, educación, etcétera, ¿no? Entonces se van a ver muchos datos más de lo que incluía anteriormente censos, ¿no?, que se habían hecho en el país. Es un censo bastante moderno, ¿no?, para la época. También lo que va a suceder durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche es el incendio de la Biblioteca Nacional, que de hecho lo va a tener que restaurar y a esa labor se le van a dar a Jorge Basadre, que lo tenemos justo ahí en la diapositiva. ¿Qué más podemos hablar sobre esta alianza con Estados Unidos? ¿No? Lo primero es que pues el Perú de hecho quiso tener una especie de posición neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no se pudo hacer así, no pudo ser así, ¿no? Vamos a ver una especie del vínculo bastante estrecho con Estados Unidos,
por algunos acontecimientos que va a suceder, ¿no? Algunos acontecimientos. Lo otro también que se va a notar durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche es un poco de tolerancia al Partido Comunista y al Partido Aprista. No va a haber muchas fricciones entre estos partidos con este Partido Demócrata, por lo mismo que fueron ellos los que apoyaron y lo ayudaron a Manuel Prado Ugarteche a llegar al poder. Entonces no hay mucha fricción por ahí, ¿no? Aparte de que, como les venía diciendo, ¿no? Este vínculo con Estados Unidos también le va a ayudar, porque Estados Unidos también le va a ayudar a llegar al poder también a Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Lo otro es que la parte industrial va a resurgir bastante, va a haber un incremento industrial bastante y considerable, las exportaciones, va a haber bancos, incluso bancos industriales, va a haber creación de mucha parte exportadora. En realidad se va a propagar mucho la parte de la exportación y la parte también industrial del Perú. Y esto a consecuencia de que justamente de esta alianza con Estados Unidos, porque como país poderoso, ¿verdad?, sobresaliente durante la Segunda Guerra Mundial, pues es Estados Unidos el que va a financiar un poco el tema de la alimentación de los países europeos que están quedando destruidos después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos va a ser uno de los que va a suministrar, por así decirlo, ¿no?, lo que ellos necesitan, y obviamente los países latinoamericanos van a ser los que pues ayuden a Estados Unidos con esta suministración, ¿no? Entonces, de hecho, la alianza entre estos dos países, tanto de Estados Unidos como el de Perú, va a ser bastante estrecha. Pero también creo que no aprendemos, ¿no?, de la historia, porque ya hemos tenido una experiencia, ¿verdad?, con el gobierno de Leguía, ¿verdad?, y esta estrechez con Estados Unidos hemos visto que no nos ha ido nada bien, ¿no?, por creer que ellos son nuestros amigos. Pero en fin, repetimos la historia, veamos. Uno de los problemas que Manuel Prado Ugarteche va a tener que enfrentar de forma internacional es el conflicto con Ecuador, que había quedado totalmente descuidada. Los reclamos de Ecuador por ocupar tanto Tumbes, Jaén y Maynas fueron más persistentes durante su época de gobierno. Lo que ellos también querían era tener una salida al mar. Y acá, más allá del triunfo bélico que tuvo Manuel Prado Ugarteche con el enfrentamiento con el Ecuador, en la batalla de Zarumilla, como lo estamos viendo con la heroicidad de José Abelardo Quiñones de las Fuerzas Armadas del Perú, es justamente eso, la unión de las Fuerzas Armadas con las fuerzas policiales para enfrentar este conflicto con el Ecuador. Y aquí se va a resaltar bastante justamente como se dice, la actuación de estas dos fuerzas, ¿no?, tanto armada como policial, sin necesidad de acudir a la parte militar, ¿no?, ya que eran ellos los que siempre tendrían, ¿no?, o tenían que pues terminar con algunos conflictos bélicos. Esto le da pie primero a Manuel Prado Ugarteche de consolidarse como presidente y tener el apoyo de los partidos que habían apoyado su gobierno, como el Partido Aprista Peruano y el Partido Comunista Peruano, ¿no? Entonces esto a ellos les da más confianza, ¿no?, que era un hombre con decisión y con determinación para enfrentar estos tipos de problemas y de conflictos, ¿no?, ya que ese era el peor miedo, ¿no?, después de la experiencia de la guerra con Chile. Bueno, esto le da credibilidad a Manuel Prado Ugarteche, y no solamente en cuestión política, sino también algo personal, ¿no?, porque su papá había fallado durante la guerra con Chile al momento de retirarse, y él tenía que reivindicar, ¿no?, esa acción de su padre y ser más creíble para la gente que apostaba por él, ¿no? Y esta situación de la guerra con el Ecuador lo ayudó bastante a que pues se lograra, ¿no?, creer ya en él, ¿no?, con esta acción de ganar este conflicto. Bien, de hecho, el conflicto con el Ecuador se logra vencer de forma bélica, ¿no? Nosotros logramos ganar en la batalla de Zarumilla y se firma un protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. De hecho, este protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro fue firmada con ayuda
con mediadores, ¿no? De los países de Estados Unidos, Brasil, Argentina, y después Chile también se une a esta parte como mediador, ¿no? Para ayudarnos a arreglar la situación diplomática con el conflicto con el Ecuador. Pero en realidad después esta situación diplomática que llega a firmarse un tratado, ¿verdad? Respetando las zonas, ¿no? Y ya cesando o queriendo que cese de una vez los reclamos con el Ecuador, hubo un lugar que tenía un tramo de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor, que nunca fue limitada dentro de ese tratado de paz, ¿no? Y entonces estos reclamos siguieron estando en esa zona, ¿no? Cosa que, miren ustedes lo que pasa en el año de 1960, el gobierno ecuatoriano decretó la inejecutabilidad, ¿no? Del protocolo de paz, ¿no? Y eso es algo que quedó pendiente, pues, y que resultó nuevamente con el gobierno de Alberto Fujimori, lo vamos a ver ahí. Todavía quedan algunas cosillas, ¿no? De conflicto con el Ecuador, pero creo que esto sucede después, ¿no? O sea, después del gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Entonces, en ese momento, él resuelve el tema externo del conflicto con el Ecuador. Firma el Tratado de Paz y Amistad de Límites de Río de Janeiro, ¿ok? Y pues ahí ya libra de esa situación. El tratado de préstamos y arriendos, que es lo que estamos viendo ahí, es justamente la respuesta de qué posición tenía el Perú durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte neutral que mencionaba fue totalmente desmentida en ese momento de este tratado de préstamos y arriendos con Estados Unidos. ¿En qué consistía esto? Bueno, consistía en que el Perú le cedía, ¿no? Una base norteamericana en el puerto petrolero de Talara, como lo estamos viendo en el mapa, a Estados Unidos. Lo otro también que hizo el Perú por Estados Unidos fue deportar a una masa, ¿no? De japoneses del Perú. Lo deportó. ¿Y esto a consecuencia de qué? De la invasión, ¿no? Que tuvo el país japonés a pues su base militar, ¿no? Norteamericana, ¿no? Que se llamaba Pearl Harbor, del cual hay una película incluso. Entonces, al momento de ellos atacar eso, ellos se sintieron pues ofendidos y pidieron al Perú que sacaran a todos los japoneses de acá, ¿no? Y bueno, como el Perú estaba en estrecha relación con Estados Unidos, lo hizo, ¿no? Pero dice que se mantenía neutral en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí estamos viendo que no. Lo otro es que va a establecer una política de estabilización de precios, y eso también es bastante visto, ¿no? Con relación a su vínculo con Estados Unidos, donde el Perú le va a mantener los impuestos a Estados Unidos, ¿no? Le va a dar como una especie de reducción de tarifas arancelarias, ¿no? A los norteamericanos, ¿no? Y esto le va a permitir, obviamente, un bienestar pues económico a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más quiere, no? Se lleva todo lo producido por nosotros, las materias primas peruanas, con un bajo costo, ¿no? Arancelario. Y bueno, pues, ¿no? Eso le prometía, pues, cuidarlo, protegerlo, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos ha sido mediador, ¿no? Del conflicto con el Ecuador. Así que ya le está devolviendo un poco del favor que le está haciendo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más podemos saber o qué más podemos informarte de lo que es el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Bueno, que se va a crear, ¿verdad? El Comité Técnico, ¿no? De Irrigación Corpac, luego la organización del CTP, ¿no? Que es la Confederación de Trabajadores del Perú, luego, como se mencionó, el censo de 1940, donde se va a ver ahí la distribución de departamentos, provincias, los distritos de la población, la edad, la ocupación, la religión, el sexo, la distribución de habitantes, etcétera. Es un censo bastante completo para la época. Luego también lo que se informa es que hay un terremoto, surge un terremoto el 24 de mayo de 1940 que va a afectar Lima y otras ciudades del país. Y bueno, la biblioteca no incendiada, la Biblioteca Nacional que está incendiada y que bueno, pues Jorge Basadre lo va a tener que restaurar. Luego de todo esto de Manuel Prado Ugarteche, ¿verdad? Se va a ir a elecciones en el año de 1945. En las elecciones de 1945, la oligarquía centró sus aspiraciones electorales en el general Eloy Ureta, vencedor de la campaña de Zarumilla en 1941.
¿no? Es ahí donde se va a centrar, como se dice, la atención, ¿no? En este candidato. ¿No? Todas las agrupaciones antioligárquicas se unieron en torno al Frente Democrático Nacional, conocido como FREDEMA, liderado por José Bustamante y Rivero. Bueno, hemos visto, ¿no? Este afán, ¿no? De los grupos oligarcas que van a ir a favor de este hombre, ¿no? De Ureta, ¿no? Que obviamente va a enfrentar el conflicto contra el Ecuador y como que se repite el tema un poco, ¿no? El tema de un caudillo que defiende, ¿no? El país y que por eso es meritorio que sea presidente, ¿no? En cambio, los anti-oligárquicas lo que van a hacer es más bien formar un nuevo partido que se va a llamar el Frente Democrático Nacional, conocido como FREDEMA, y pues obviamente ahí van a lanzar a su candidato, ¿no? Este grupo es el que apoyó a Manuel Prado Ugarteche y van a lanzar a José Bustamante y Rivero, que pues va a ganar, ¿no? Y obviamente estamos hablando que esta, ¿no? Por el gobierno de Prado como el Partido del Pueblo, quedando al margen la candidatura presidencial. 5 días más tarde, el 20 de mayo de 1945, el partido convoca su primera manifestación legal después de 12 años de persecución. Aya solo habla de no quitar riqueza a los que tienen, sin crearla para los que no tienen. De pan con libertad y libertad con pan, frente al club social, ¿no? Entonces, de hecho bueno, pues el que gana y el que lidera nuevamente en estas elecciones de 1945 va a ser José Bustamante y Rivero, ¿no? De nuevamente le abren las puertas al partido aprista, ¿no? Para que entre, ¿no? Ya había un tipo de consideración con el partido aprista durante Manuel Prado Ugarteche, pero no tan abierta como con el Partido Comunista Peruano, sí que sí fue bastante abierta, bastante estrecha. En el caso del Partido Aprista Peruano se mantenía un margen todavía, pero ya al finalizar el gobierno de Manuel Prado Ugarteche hay una libertad, ¿no? Entonces ahí es donde el APRA pues vuelve, ¿no? A las calles, como se dice, pero el ganador pues de esta, como se dice, de estas elecciones va a ser el partido Fredena, que va a ser el Partido Democrático Nacional. Y aquí pues estaríamos hablando del gobierno de José Bustamante Rivero en nuestra próxima clase. Muy bien, entonces si existieran preguntas, gustosas de atenderlas en clase. Espero que tengas todas las anotaciones principales de este tema para poder conversarlos en clase y escuchar todas tus inquietudes. Nos vemos en la próxima clase, cuídate mucho y ya sabes, estudia la historia. Chao, chao.